Bien, bueno, como algunos de ustedes sabrán, yo fui la representante de Chile en la Asamblea de los Jóvenes, que se hizo en Roma a mediados de septiembre de este año. Y bueno, quería primero partir contándoles qué es la Asamblea, para los que no supieron o no pudieron seguir de qué se trató esto. La Asamblea surgió en el 2017 cuando el Consejo Central de la Obra se pregunta o decide saber cuál era el pensamiento de los jóvenes del movimiento de los focolares. Y de ahí se empezó a hacer todo un proceso de preparación en donde se definió el objetivo. Se los quiero leer para que entendamos bien de qué se trató. El objetivo era ofrecer a los jóvenes un lugar de encuentro para fortalecer los vínculos entre las distintas realidades juveniles y dialogar sobre su identidad y protagonismo en la obra, para que puedan comprometerse mejor con el mundo unido. Y al final, para el final, redactar un documento final con todas estas propuestas e ideas que fuéramos a crear ahí en la Asamblea. Y bueno, contarles en un principio que para mí fue toda una responsabilidad. Fue un desafío, sí, como ser esa representante de la realidad juvenil de acá en Chile. Y era un sentimiento que compartíamos, yo creo que la mayoría de los jóvenes que estuvimos ahí. Contarles una experiencia, por ejemplo, de un chico, de un Jen, que una vez almorzando me contaba que él representaba Medio Oriente, que o sea, no solo representaba un país como lo hacía yo, sino que representaba una región que era muy diverso, pero que también tenía muchos dolores, porque hay muchos países del Medio Oriente que están hoy día en guerra. Entonces era un sentimiento que teníamos todos de que era algo muy grande y de que teníamos que ir no como nosotros, con nuestras ideas, nuestros pensamientos, sino que teníamos que estar impregnados de todos esos jóvenes que íbamos a llevar a la asamblea, ¿no? Que teníamos que ser imagen fiel de eso. Y con eso me fui yo, desde acá, desde Chile. Después, cuando llegué, me encontré con una diversidad enorme, una realidad juvenil que era bastante amplia, más de lo que yo conocía o que muchos de ustedes pueden conocer, porque los jóvenes del movimiento no solo son los Gen 2 o los jóvenes por un mundo unido. Los jóvenes del movimiento también son Gen Re, que en este caso son los consagradas y los consagrados, que también tienen el ideal, los jóvenes comprometidos por el movimiento parroquial y diocesano, que los llevan a estos espacios, digamos, y los Gens, que son los Gen, pero que son seminaristas, están haciendo todo el proceso para convertirse en sacerdotes. Y sí, en realidad era una diversidad vocacional, pero también cultural. Éramos alrededor de 200 jóvenes de 67 países diferentes. Entonces ustedes se imaginarán que fue llegar a un documento final con esa diversidad, ¿no? Con tantas formas de pensar diferentes, con ideas diferentes. Entonces, claro, contarles que el trabajo fue de mucha riqueza en cada espacio que tuvimos hubo mucha riqueza producto de esto, pero también hubo algunas dificultades a la hora de llegar a ciertos consensos, ¿no? Porque la idea era llegar a propuestas concretas que pudieran ser realizables. Entonces eso fue el conocernos, el reconocernos, el conocernos, y a partir de eso poder trabajar juntos. Pero a mí me venía algo que yo hasta el momento no había logrado ver, y era que, porque claro, ahora voy a entrar en algo específico, pero una de las temáticas centrales que veíamos era la identidad, o sea, como saber primero quiénes somos nosotros. Pero algo que yo pude identificar era que no podíamos uniformarnos, o sea, no podíamos como querer parecer el otro, sino que teníamos que ser todos auténticamente de lo que éramos, y en ese sentido lograr la unidad, ¿no? Hubieron algunos temas que costaron más que otros. Por ejemplo, contarles uno en específico que creo que fue el que más costó en cierto momento, y era el reconocer como parte del movimiento de los focolares, como la realidad juvenil,
a los jóvenes con distintas orientaciones sexuales. Y claro, para algunos era algo difícil, para algunas culturas, porque por ejemplo, en África esto es todo un tabú, y también en algunos países de Latinoamérica, en este caso Brasil, es algo que dificulta mucho. Entonces, había un momento en que algunos yen se oponían a incluso aprobar el documento final porque dentro de este estaba incluido un punto que hacía referencia a esto. Entonces, claro, como para contarles que hubieron momentos en que en verdad necesito, ay, no sé cómo decirlo. No, se necesita mucho la presencia del Espíritu Santo, porque no era solo como entregar tus ideas o las ideas de las personas que ibas a representar, sino también saber perder, ¿no? Como aceptar la idea del otro y crear la tercera idea, como nos decía ahorita Paula, ese concepto de la tercera idea. Y nada, al final logramos el documento final. No quiero entrar como en específico de lo que se trata, porque yo creo que después vamos a tener algunos espacios donde lo podemos hablar, pero la idea de este documento es que pudieran estar todos incluidos ahí. Y claro, o sea, por ejemplo, al final nosotros entregamos este documento a todos los delegados y a Emmaus y Jesús, y cuando yo lo leía me ponía bastante alegre, porque yo creo que fue algo que se logró en la misma diversidad. O sea, no lo hubiera podido lograr yo acá con los jóvenes de Chile, ni siquiera lo hubiéramos podido lograr los jóvenes del Cono Sur, sino que lo logramos porque teníamos esa misma diversidad. O sea, teníamos dos puntos de vista de las distintas culturas, de los distintos lugares del mundo, y claro, que en realidad nos incluía a todos. O sea, no era un documento perfecto, quizás no estaban todas las ideas que yo quería que estuvieran, o las ideas que los otros también querían que estuvieran, pero en realidad era algo que nos representaba a todos. Y algo que también como que le tomamos la significancia en este encuentro era que era importante nosotros como jóvenes tener una voz, un rol y un protagonismo, y poder ser partícipes también de las decisiones que son importantes. Como que también veíamos que eso era súper importante. Y eso, como les decía, después podemos tener otros espacios donde podemos ahondar más en la experiencia. Y eso, bueno, ya Te quiero preguntar si esta participación se había hecho antes y por qué se hizo. Bueno, la historia está que se hizo antes, hace mucho tiempo atrás, pero esta es como la primera de este tiempo actual. Y se hizo porque el siguiente año, ya después ustedes nos podrán contar mejor, se va a hacer la Asamblea General de la ONU. Y entonces yo creo que vamos a poder tener participación nosotros ahí. Y era importante primero nosotros reunirnos y ver cuáles eran nuestras ideas, cuáles eran nuestras proyecciones para los siguientes 6 años, y poderlas llevar hacia otro momento, que ya es la asamblea con las distintas ramas de la ONU. ¿Eso? Sí. Bueno, y ahora le doy la palabra a Griselda, que nos va a contar, nos va a hablar de su encuentro con Emmaus y Jesús y los demás delegados. Lo que ella cuenta de la asamblea, en realidad, fue tema para los 20 días que siguieron después del encuentro de delegados. Nosotros compartimos con ellas los 2 últimos días, cuando presentaron el documento y después Emmaus hizo el tema del año. O sea, el momento de resurrección. Claro. Porque la experiencia realmente que han hecho, como tú bien has contado, fue impresionante. Es decir, supieron, que de hecho Emmaus y Jesús nos decían, ¿no? O sea, profético, en el sentido, los jóvenes lograron transitar esa diversidad y llegar a una conclusión. O sea, vivieron la unidad en la diversidad. Después, cuando tenemos todo el año para profundizar, ¿no? Pero vean cómo hacerlo de ver con calma.
las preguntas que le hicieron a Emmaús y Jesús. O sea, aplaudíamos las preguntas para decirles. Muy bien planteado. O sea, ¿qué es esto? Que estábamos jóvenes donde la mayoría eran italianos, donde uno representaba un país, o sea, había minorías, había... Esto no es Jesús en medio, no es de ese estilo así de preguntas, ¿no? Entonces no es democracia, ¿por qué entonces votamos y después si un tercio está de acuerdo, eso es muy bien. Así que no les digo las respuestas, así buscan ese material porque está... De hecho está grabado. Sí, está grabado, claro. Está todo, sí. Las respuestas. Pero han sido maestros en esta construcción de la unidad, ¿no? Sí. Muy una experiencia profética. Así que ahora junto con los jóvenes tenemos que seguir transitando esto nuevo también de la obra, ¿no? Porque Emmaús y Jesús también les decían, capaz que ustedes creían que unidad era, bueno, todos de acuerdo, todos, en cambio estar en ese meollo de la lucha, de la diferencia, del conflicto y pasarlo, porque lo pasaron. También se veía cuando nosotros los veíamos, aquel que se había quedado, porque uno también fue a decirle a Jesús y Emmaús, yo dije que no a este documento, no estábamos todos de acuerdo, pero dice, después yo sentí el amor de todos que iban a su encuentro y le decían, te entendemos que no, que dijiste que no, pero esto no rompe la relación entre nosotros. O sea, esos 2 días se dedicaron también como a sanar aquello que había podido quedar un poco gris. Por eso al final era la plenitud de la alegría, ¿no? Sí, la verdad que... Así que fue... este año fue como digamos, el alma del encuentro fue la asamblea de los jóvenes, la experiencia que hicieron.